Cada vez con más frecuencia se conocen operativos en los cuales se realizan allanamientos, ya sea en prostíbulos o en talleres clandestinos, textiles, donde son rescatadas víctimas de trata. Ahora, ¿cómo operan estas redes? ¿Cómo blanquean sus ganancias? ¿A qué estrategias apelan para preservar la impunidad? De eso vamos a estar hablando ahora con una invitada especial. Está con nosotros Fernanda Balati. Fernanda, muchísimas gracias por estar acá. Es periodista, escritora y autora del libro Vivir para juzgarlos. Es un libro editado recientemente por la editorial Planeta. Muchas gracias por venir, Fernanda. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Contanos un poco en qué lugar pondrías a la Argentina. ¿Dónde está ubicada la Argentina en relación a la trata de personas? ¿Qué ubicación en relación a otros países del mundo y sobre todo otros países de la región, como para tomar una dimensión de cuál es la problemática que tenemos? Bueno, la Argentina no es de los países que tienen, digamos, peores indicadores en el tema de trata. Sin embargo, sí tiene una particularidad, y es que la Argentina es tanto una zona de reclutamiento de víctimas como de transporte de víctimas que circulan por el interior del país, a veces captadas, por ejemplo, en Paraguay, atraviesan la Argentina y son llevadas a Europa. Y también es un país que es receptor de víctimas de trata. Generalmente hay un problema bastante serio con la trata interna de zonas más pobres. Esta es una constante que se repite en todas las jurisdicciones. O sea, la víctima de trata es captada en zonas más pobres. Pensemos, si hablamos dentro de la Argentina, en el norte argentino, en la Mesopotamia, o sea, en lugares con malos indicadores económicos, hacia zonas con mejores indicadores, porque ahí es, digamos, donde hay todo un mercado para la explotación, porque hay clientes que pagan por la explotación de estas víctimas, ya sea víctimas de trata con fines de explotación sexual o víctimas de trata con fines de explotación laboral, y algunas otras formas que nosotros tenemos esos dos grandes problemas, digamos, el tema sexual y el tema laboral, y en menor medida, pero también existe la trata para mendicidad. Otras jurisdicciones tienen el problema de, pensemos algo que acá es inconcebible, es, qué sé yo, la trata de niños para convertirlos en niños soldados. Eso en África es un gran problema, pero bueno, la Argentina y la región no tienen esta clase de problema. En Argentina tenemos ley de trata y eso ha sido un gran avance desde el año 2008. Así es. Hasta ahora los juicios, vos en tu libro abordás varios casos concretamente, no han sido tantos, ¿no? Sin embargo, lo que aparecen en estos casos que han sido juzgados son pequeñas redes, ¿no? No hay grandes tratantes o grandes bandas de tratantes como uno podría imaginar que operan. La pregunta es, ¿existen esas grandes bandas y tienen tanta impunidad o tanta protección en todo caso que no caen, o en realidad se trata de pequeñas redes como cuentapropistas familiares, ya sea en el caso de textiles o en el caso de los prostíbulos? Bueno, con la trata de personas sucede lo mismo que con cualquier actividad económica, que con cualquier empresa. O sea, uno tiene un kiosquito chiquito en la casa atendido por una familia y tiene que es una actividad económica, y tiene también la super multinacional. Con esto sucede lo mismo, digamos. Hay trata en pequeña escala, generalmente de grupos familiares o personas que encontraron una beta trayendo migrantes para la explotación en talleres textiles. O sea, están los grupos chiquitos y los grupos grandes. Y esto que vos decís, yo lo pensaba de mi propio libro, como una crítica. Cuando después lo terminé, dije, bueno, yo cuento, el libro se llama Vivir para juzgarlos, porque lo que cuenta son casos de víctimas que fueron rescatadas o que lograron escapar y que además tuvieron los recursos externos, pero también los recursos internos para poder afrontar todo lo que supone un juicio oral, tener la cara del victimario a centímetros de la tuya en una sala de justicia, soportar los interrogatorios de los abogados defensores, del fiscal, digamos, que lograron toda esa etapa hasta el veredicto. Pero es cierto, digamos, que los casos estos que están en el libro, que son los casos que hay en la Argentina, son de pequeñas organizaciones o hasta de 3 o 4 personas que se dedicaron a esto. ¿Qué pasa con las redes grandes? Esto se repite en todo el mundo, digamos. Es muy difícil que vos encuentres un juicio, porque mi libro trata casos de Argentina y también del exterior del país. Muy difícil que encuentres juicios de grandes bandas, digamos. ¿Por qué? Porque, por un lado, tienen una gran complicidad. Y acá vamos un poco, bueno, algo que ha sido noticia en estos días, que fue el tema de la policía. La policía tiene una enorme participación en esto, pero también la policía es como la parte más visible del cómplice. La protección.
Claro, la protección policial, pero también desde el punto de vista del encubrimiento y de la complicidad oficial, también opera una cuestión de clase, digamos. El policía es como el eslabón más visible de todo esto, pero detrás del policía también hay operadores del sistema de justicia y también hay dirigentes políticos que son cómplices de estas bandas. Después, las bandas grandes que se dedican a la trata de personas... Cómplices, perdóname, ahí cuando decís operadores de la justicia o representantes del poder político, cómplices por omisión, por hacer la vista gorda frente, uno sabe dónde están los prostíbulos, hay que subirse nada más a un auto y andar por una ruta para verlos. Los talleres clandestinos, con hacer un par de preguntas, también se puede llegar fácilmente. Ahora, vos decís la complicidad por omisión en este sentido, bueno, no decimos nada, no investigamos, no allanamos, no hacemos denuncias, o también tiene que ver con que reciben algún tipo de ganancia. Esto es coimas, ¿no? Así se llama acá en Argentina. Así se llaman, sobornos, cohecho o coimas, digamos. De la manera más técnica o de la manera más coloquial que lo digamos es eso. Están las dos cosas, o sea, funcionarios que hacen la vista gorda, funcionarios de distintos niveles. También en el libro, digamos, hay relatos de las víctimas donde cuentan ellas que, por ejemplo, les avisaban a los dueños de los prostíbulos cuando iba a haber un operativo. Entonces vos ahí tenés que, bueno, les avisó la policía, les avisó el juzgado no tomó medidas, o sea, hay algo extraño que pasó ahí. Ellas han visto, muchas de las víctimas, el pago de sobornos y además está dicho en numerosas causas en las que los fiscales sacan testimonio de la causa principal para que se investiguen, digamos, los delitos cometidos no solo por policías, aclaro, también por funcionarios de otros niveles y por funcionarios políticos que aparentemente cobran sobornos, digamos, eso no lo digo yo, lo dice la Fiscalía y hay muchas investigaciones en este sentido. ¿Es tan redituable el negocio? Sí, se cree que es uno de los negocios ilegales más redituables del mundo, está, digamos, el más redituable de todos es el narcotráfico, por supuesto, y durante muchos años la trata de personas se ubicó detrás de la venta de armas, o sea, venía primero el narcotráfico, después la venta de armas y después la trata de personas, pero actualmente está, digamos, disputando ese segundo lugar con la venta de armas. Ahí estamos hablando en el mundo, ¿no? Ahí tiene una particularidad la trata de personas, es que vos no necesitas toda la logística, por ejemplo, para el tráfico de armas. En el tráfico de armas necesitas por lo menos tener la fabricación de las armas, llevarlas a un lado, o sea, la compra-venta. En la droga mucho más porque es una producción clandestina, el cómo la traficás, la llevás a otro país, etcétera. En el caso de las personas, vos fíjate que es tan sencillo porque vos reclutás a personas que están en situación de extrema vulnerabilidad. Claro. O sea, el reclutamiento es relativamente sencillo. Acá en Argentina pocas veces se han detectado el secuestro. Es simplemente lo convencen o lo engañan de que van a conseguir un cierto número de dinero por un trabajo y después es un trabajo que es esclavo, ¿no? Ya sea en los burdeles como en los talleres clandestinos. Entonces es la persona solamente, esa es la inversión, es reclutar, convencer a alguien y después no lo dejan salir. De eso quería preguntar justamente, Fernanda, de la procedencia, porque decías no a INEA, digamos, básicamente como los lugares de procedencia de las víctimas de la trata, pero hay casos de tratas de otros países, o sea que se da esta misma condición sociocultural, económica, en otros países de la región que alimenten el mercado, vamos a decir así, de la trata de personas? Sí, bueno, tenemos en realidad se da en toda la región. Nosotros tenemos muchas, si hablamos de Argentina, tenemos muchas víctimas de Paraguay en lo que es trata sexual y muchas víctimas de Bolivia en lo que es la trata laboral. Nuestras víctimas de trata sexual, de todas maneras, en mayor número dentro de Argentina son argentinas, que ya te digo, vienen de las zonas más pobres, supongamos Salta, Jujuy, a ser explotadas ¿dónde? En la capital federal, en Santa Cruz, que es un lugar bastante importante de explotación, o lugares, digamos, donde los indicadores económicos son buenos, donde hay, por ejemplo, con el tema del petróleo, actividades masculinas, donde tienen muy buenos sueldos y faltan mujeres, digamos, esto también promueve el negocio. Esto que vos decías, Mariana, porque si no después me voy a olvidar, cuando decías, bueno, es distinto que las drogas o las armas, por todo esto que vos decías, se da, por ejemplo, que vos para la venta de armas tenés determinadas naciones que se
entre comillas, se especializan en la producción de armas. Lo mismo con la droga. Hay países, hay zonas que todos conocemos que se dedican a determinada parte, digamos, de todo el circuito. O producen, o fraccionan, o bueno. En el caso de la trata de personas no existe esto. O sea, no hay países donde vos puedas ir a buscar específicamente algo. Es como que el mundo es un gran mercado donde la única constante que tenés es esto: reclutamiento en zonas más pobres para explotación en zonas más ricas. Es todo el dato que tenés en el sentido territorial. ¿Has detectado casos de mujeres que son trasladadas a España, por ejemplo, o Europa desde Argentina? Sí, hay una ruta señalada inclusive por la Organización Internacional para las Migraciones, que es toda la zona de Paraguay, Buenos Aires, Europa, y también provincias argentinas, otra vez de las más pobres a las que tienen mejores indicadores, hacia Europa. Eso sí ha sido detectado. Y los métodos de reclutamiento, Fernanda, digamos que básicamente yo estoy escuchando que nos está viendo y escuchando mucha gente que por ahí puede ser víctima de la trata, y me parece que una de las partes interesantes del tema es justamente ese didactismo. Alertar. Claro, esa forma de alertar sobre los métodos de reclutamiento. Antes de contestarte eso, que es muy importante, antes de que empezáramos a salir al aire, estábamos hablando, decíamos, bueno, como que el tema es un bajón, ¿no? Es un tema denso. Es un tema denso, es un tema triste, es un tema duro, es un tema arduo, es un bajón, para decirlo coloquialmente. El libro también tiene, digamos, algo que a mí me interesa rescatar y mostrar, y es que así como fueron acciones humanas las que colocaron a estas personas en esa situación, también fueron acciones pequeñas, cotidianas, de cualquier persona que se cruzó con una víctima de esta clase de delito, la que permitió que las víctimas de carne y hueso que son nombradas ahí fueran rescatadas, o una vez que lograron escapar, alguien les abriera la puerta y escuchara, no sé, a una mujer que en Tandil se tiró de un segundo piso y estaba en ropa interior, toda lesionada, y el día que golpeó una puerta, la persona que la recibió no la cerró pensando quién es, me quiere robar, está loca, sino que escuchó que esta persona le decía, me escapé, hay otras víctimas, estoy toda quemada, por favor ayúdenme, y le abrieron la puerta. Entonces, también es importante eso, porque en muchos casos, esto que decías vos, bueno, ¿qué se puede hacer? Hay taxistas que han denunciado porque llevaban siempre clientes a un lugar y un día se cansaron o algo, digamos, los sensibilizó y dijeron, voy a hacer una denuncia. Hay gente que vio algo extraño en el departamento de arriba o de enfrente. Por empezar, el cliente, digamos, no, en el caso de los prostíbulos, claro. ¿no? En el caso de los prostíbulos, bueno, eso también yo lo digo en el libro, que a lo mejor sí, no sé, si vos te compras ese vestido en una super tienda de, no sé, de Nueva York, no sabés que esa ropa viene de la explotación, que no puedes relacionar ese vestido con la explotación y la trata de personas en Bangladesh, que además las grandes marcas son las que compran esta ropa a muy bajo costo. Pero si vos sos un cliente de un prostíbulo, en realidad podés no saber que es una víctima de trata, pero podés sospecharlo, podés inferir la edad que tiene, podés inferir la circunstancia por la que está ahí. Entonces, en realidad ahí también tenés una complicidad, digamos, que no puede soslayarse de ninguna manera. Vos podés buscar muchas excusas, y ahí también está la cuestión cultural, bueno, cómo se construye el machismo, toda una serie de cosas, pero digamos que vos puede ser que no sepas, pero te lo podés representar. Muy cortito porque ya tenemos que ir cerrando, pero estaría bueno lo que dejó planteado Lucho. Digo, ¿cómo es el reclutamiento como para alertar a quienes les hacen estos ofrecimientos por ahí de tanta plata en algún otro lugar del país para ir a trabajar de coperas, por ejemplo? El reclutamiento típico es la mentira en la oferta laboral. O sea, es una falsa oferta laboral, en general de personas que tienen muy pocas posibilidades de elección. Vas a ganar bien de dinero, no te va a llevar mucho trabajo, es una cosa fácil, hay mucha gente trabajando en eso, muchas chicas. Simplemente vas a tener un sueldo. O sea, pensemos en una persona que es, no sé, hachera de caña en Caguazú, y que trabaja 11 horas, y que ese es un caso de los que se cuenta acá, 11 horas, y que está trabajando ahí con el marido y apenas pueden sobrevivir. Entonces vos le decís un sueldo fijo, y bueno, un sueldo fijo para, qué sé yo, cuidar ancianos en un geriátrico de Tandil. La persona no sabe dónde está Tandil, en este caso ni siquiera hablaban español, no conocían la moneda argentina, pero bueno, se embarcaron y dejaron los hijos de ellas, porque los maridos también trabajaban como hacheros, los dejaron en manos de la persona que era una compañera del mismo campo, del mismo predio agropecuario, que les ofreció el trabajo, que resultó ser la hermana de quien iba a explotarlas acá. Entonces, bueno,
mucho ojo con las ofertas laborales, pero también una cosa es decir, ojo con las ofertas laborales estando acá sentados, y otra cosa es cuando vos estás en una situación muy desesperante, necesitas un salario sí o sí, y bueno, una oportunidad es como que corres más riesgos. También se detectaron algunos casos, pocos, pero bueno, es importante tener en cuenta esto que siempre se habla en relación a las personas, a los adolescentes y al uso de internet. O sea, todo lo que ofrezca algo que no se sabe bien qué es y que suena como muy tentador. Claro, como la solución, en realidad, y por supuesto que todo lo que sea entregar los documentos o decir mentiras sobre la propia identidad, todo eso está jugando a favor de facilitar. No, y algo que podemos hacer es difundir el 145, que es el número telefónico que tiene el Ministerio de Justicia, que funciona todos los días, las 24 horas, que es gratuito, se puede llamar de cualquier lugar del país. Entonces, ante la sospecha es preferible hacer un llamado de más y alertar en vano que lamentar después algo que puede ser irreparable, ¿no? Fernanda, muchísimas gracias por tu tiempo y por haber estado aquí. No, gracias a ustedes, fue un placer.